Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast que nos queda. Estamos acá en el especial de terror, ya que se acerca Halloween y quisimos hacer algo diferente. A mí es un género que me gusta mucho, que me apasiona, así que es un placer poder estar compartiendo esto con ustedes. Estoy acá con Belén, con Enzo, con Gabriel, con Yadri y Rocío, y tenemos de invitado especial hoy a Renzo, mi hermano. Si les parece, empecemos definiendo un poco lo que es el género terror. El género de terror es un género que no solo se ve en el cine, sino también lo podemos ver en la literatura, por ejemplo. Es un género que se va a caracterizar porque quiere provocar en el espectador terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. En el cine, si nos enfocamos en el cine, nace en los años 20 con el expresionismo alemán, con películas como Las Tres Luces de Fritz Lang, Fausto de Murnau, creo que se pronuncia así, Nosferatu, La Carreta Fantasma también. Y el otro día... El Gabinete del Dr. Caligari también. Y el otro día veía un documental muy interesante que hablaba que el terror, junto con la ciencia ficción y la fantasía, han sido géneros que los cineastas han utilizado para poder esconder detrás ciertos temas tabúes de la época y poder representarlos de esa forma. Por eso es un género que a mí se me hace muy interesante. Sí, es muy. Aparte hay mucho de política también en el terror. Y del terror psicológico, de los distintos terrores siempre se pisan en cierto punto o comparten características. Pero bueno, como nos vamos a enfocar en el terror psicológico, quería preguntarles qué consideran ustedes terror psicológico. Lo que hace el terror psicológico es centrar la atención en los temores de los personajes, en sus culpas, sus creencias, las supersticiones. Está como un poco ligado también a lo que son las religiones. Lo que busca es ser sutil y sugerente antes que generar como un gran susto. Para mí está súper ligado también a lo emotivo y lo sensorial. Bueno, por lo menos en lo personal. No sé a ustedes qué les parece o qué les pasa con una película de terror psicológico. Sí, yo creo que la diferencia en psicológico de un terror más normal, un thriller, por ejemplo, es de que lo que trata el psicológico es llegar adentro tuyo y a tus mayores temores que no están tan a la vista. Sí, yo creo que está ligado a esto también de generar perturbación y a esta sensación de impresión en la panza, como que es algo que te interpela físicamente, no es solamente un susto, no es solamente que te da miedo porque te aparece el jumpscare. Tal cual, a mí es como una sensación de me ahoga, como sofocante en ciertas películas. Siempre pienso en La Bruja, fue la película que más me generó como esa presión en el cuerpo, es raro, no me gusta. Lo que está bueno, hablando de esa película, lo que está bueno hablando lo del psicológico es de que vos todo el tiempo esperás que te aparezca esa bruja o ese miedo estás acostumbrado a ver que te va a hacer saltar de la silla. Pero en realidad en un momento aparece y te está metiendo esa idea en la cabeza y eso es lo que te llega a ese miedo. Sí, para mí juega con espacios vacíos, con la tensión generada, me parece muy genial. Si les parece, empecemos a hablar de las películas que seleccionamos para este episodio. Consideradas terror psicológico, obviamente que, como decíamos, esto es subjetivo y en parte comparten características de todos los géneros. Podemos encontrar elementos gore en muchas de estas películas también, por ejemplo. Sí, las que seleccionamos son Mother, The Perfection y It Follows. Si quieren empezamos por Mother. Es una película de Darren Aronofsky y está protagonizada por Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer. Prosigo a contar la sinopsis. La tranquila vida de una mujer se ve alterada cuando su marido invita a su mansión a un hombre, su esposa y los dos hijos de la pareja. Desde la llegada de los huéspedes, el esposo se comporta cada vez de forma más extraña y ella intenta comprender qué está sucediendo realmente. Enzo, comentanos la metáfora principal de esta película, que es la de las referencias bíblicas, ¿no es cierto?
Claro, yo cuando terminé de ver la película, medio como que quedé, viste, cuando ves una película y te quedas como, ¿qué acabo de ver? Porque la verdad que no entendía nada. No es que no entendía nada, pero bueno, tuve esa sensación. Por eso la película a mí en lo personal me pareció un poco pretenciosa, porque es ese tipo de películas que pretenden que vos la termines de ver y vayas a buscar información a otro lado en vez de que la misma película te la proporcione. Sí, y A mí muy todo del lo director contrario. eso. En realidad me pareció que está bueno que ponga al espectador en busca de entender. Para mí es una película que da mucho para hablar. Yo la vi con mi hermana y terminamos y nos pusimos a hablar y para mí no es pretenciosa, para mí es una película que pretende que el espectador esté activo en lo personal. Sí, eso es verdad. Y Enzo, vos, ¿cómo eras o qué hubieras puesto para que se adivinar esta trama? No, es que a mí directamente la trama de todo, como decía Rocío, de que era toda una referencia bíblica, a mí no me gusta porque no me parece interesante en realidad, porque fue como leer la Biblia vista película. Bueno, hablábamos de las referencias y por ejemplo Bruno había mencionado a los hijos de la pareja que llegaban, esos hijos representan a Caín y Abel. Después también el diamante que tiene él representaría la manzana de la discordia, no sé si se llama así. Bueno, la manzana prohibida. De mitología. Sí, es de otro mito, de un mito griego. Sí, tal cual. Es de mitología griega, pero bueno, la manzana prohibida es la correcta y se entiende. Yo tengo La un manzana video prohibida. en YouTube de La Manzana de la Discordia. Si lo quieren ver, se suscriben al canal. Era activo. Bueno, y hablábamos también un poco de que Javier Bardem, el personaje Javier Bardem, representa a Dios y medio este capricho de Dios, ¿no? De crear, yo lo interpreté así, después ustedes me dicen si lo interpretaron de otra manera, de crear al universo, crear al mundo, él porque tal vez se sienta solo y entonces como que Dios, te muestran como una faceta de Dios egoísta, de que él no nos creó porque nos ame, sino porque Dios nos creó porque necesita no sentirse más solo. No sé si se entendió la idea. Sí, una madre tierra que no se puede escapar, que sufre y sufre porque la humanidad la destruye y sin embargo todo vuelve a empezar por esa necesidad de Dios de ser el profeta, el poeta alabado. Y bueno, entonces esa referencia que decías de la manzana se termina de ver cuando Michelle Pfeiffer, el personaje de Michelle Pfeiffer, la rompe y cae en la discordia, como habíamos dicho. O sea, cae en el pecado original, que empieza a desencadenar toda la tragedia de la película. Uh-huh. Sí. Para mí la película lo que más quiere usar es una crítica normal, o sea, desde el lado de la religión te lleva como una crítica a la gente, o sea... Sí, sí, a la humanidad en sí. Bueno, claro, como que lo que yo siento, bueno, quiero agradecer antes que nada, antes de hacer mi aporte a todos ustedes por la invitación. Voy a tratar de aportar desde mi lado fanático de películas. Para mí lo que la película intenta demostrar es una crítica social en donde también te mete un poco la religión. En realidad se basa en la religión. Sí. Porque creo que es un tira y afloje, básicamente un tira y afloje entre la representación de la esposa y el esposo, el poeta, que es el que lee el poeta, con por respecto no llamarlo profeta. Claro, es como mira, yo lo que sentí cuando terminé de ver la película pasó como a Enzo, que fue como que no entendía nada, o sea, no sé por qué, por un lado me llamó la atención porque por ahí me leí en un lado que parecía tediosa. En mi caso me detuve y eso fue lo que me llevó a continuar la película, y una vez finalizada habían un montón de cosas también que no me quedaban bien claras, que una vez que más o menos me puse a indagar, quedé totalmente atónito, o sea, me cambió totalmente la perspectiva que podía llegar a tener de la película. ¿Sí? Que para mí lo que representaba esto que decís de que la Biblia no es tanto la crítica, sino es como
decimos, una crítica social a la humanidad, y para mí la Biblia también sirve para representar un poco que desde aquellos tiempos la violencia ha estado siempre, porque empiezan ellos muy tranquilos en su casa y llega esta gente y de repente empiezan a pasar muchas cosas que no pasaban en su paraíso. Los dos hermanos lastimándose entre ellos, uno termina muriendo, después la gente, la cantidad de atrocidades que vemos en este pequeño fragmento de montaje en donde van pasando muchas cosas es atroz. Entonces creo que eso está bueno y que la Biblia sirve para eso, para como representar aquellos tiempos, por así decirlo. Cuando él tiene, o sea, cuando él tiene relaciones con la madre tierra, Jennifer Lawrence, sí. Y tienen y ella se entera que está embarazada, bueno, en fin, él empieza a escribir el libro que debe ser el Nuevo Testamento de la Biblia, y por eso después el quilombo es tan grande para mí, o sea, tiene mucho que ver con la historia. Claro, cuando empieza el fanatismo extremo. Es la única parte de la película que me generó una cierta... No que no me gustó, sino como que no terminé de entender. Porque yo venía con una idea de que Jennifer Lawrence es la madre tierra y cómo los humanos, la destruimos y todo lo que nos va mostrando con la representación de Caín y Abel, por ejemplo, que se lastiman ahí, después uno termina muriendo y luego en ese pequeño fragmento donde van pasando muchas situaciones atroces de los humanos, yo venía entendiendo como que el papel de Jennifer era ese, de la madre tierra. Entonces cuando ella queda embarazada de Jesús, que esa parte como que no terminó de conectar para mí, o sea, no debería ser María, o sea, como que esa parte claro, pero porque creo... perdón. En una de referencias bíblicas está plagada, desde la madre, el personaje de Jennifer que hace como la madre tierra, el poeta vendría siendo Dios, tenemos los visitantes que son Adán y Eva, después tenemos sus hijos Caín y Abel, tenemos más o menos, contando un poco con spoiler para irme un poco más adelante, seguir explicándome en lo que son las referencias, la parte en que empiezan a todas esas personas a la casa, todo eso vendría siendo como también en un momento es como que la madre tierra se encuentra una conexión entre Jennifer Lawrence, si voy a decirle a su madre, la protagonista, con la casa, que en una parte el público o la gente que empieza a alabar al poeta empieza a entrar a la casa, empieza como a empezar a destruir lo que es de ella, por así decirlo. Tenemos referencia también al hijo de voy a hijo que decías, esa parte entonces bien, este hijo que decías incluso se lo comen como al pan y al vino. Claro, exactamente, o sea, desde hasta ese punto llega la referencia. El director también hizo la película moderna de Noé, o sea, tiene como un repertorio, por así decirlo, de películas que son religiosas. Entonces esta película está plagadísima de conceptos así de lo que hacen a la religión. El hijo que representan el cuerpo de Jesús, que se lo comen, que la gente empieza como a comérselo por una cuestión para salvar. Es medio raro todo, pero está plagadísima. Como a mí lo que me pasó con la película es que me resultó muy interesante la forma en la que la forma rara en la que te meten esos conceptos religiosos que uno normalmente conoce desde chiquito. En mi caso, por tener una familia no del todo religiosa, pero sí que va a comunión, fui a todo, entonces todas esas cosas te van, como que conoces la historia y te lo cuentan de una manera media bizarra, por así decirlo. Sí, es una gran metáfora. Que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo no mucho la religión porque hice catequesis nomás y ni la hacía, que cuando empezaron a aparecer el Caín y Abel, no sé cómo se llama,
Sí, Caín y Abel. Los hermanos. Cuando empezaron a aparecer, claro, no tenía ni idea quién era. Y después al leer todo eso dije, bueno, tampoco sé quiénes son en la religión ellos. Incluso creo que bueno, yo justamente se la recomendé al Bruno para que la viera por una que encontré que también hace una pequeña crítica también a lo que son, o sea, básicamente te ponen en el lugar de la madre naturaleza, por así decirlo, como la protagonista buena, por así decirlo, y tenemos a la gente que vendríamos siendo representados todos, en realidad todos nosotros no, porque más que nada va a apuntar al público religioso, lo que sea, en antagonista, porque, o sea, son los que se comen al niñito en un momento incluso en el matrimonio, el poeta y la madre pide que él los eche de la casa, y él como que le sigue dando oportunidad. Entonces, como una crítica también veo a eso entre lo que es la relación de Dios y sus seguidores, que a cualquier precio, todo medio raro, sí, o sea, eso es lo que yo más o menos vi. Entonces lo noté también como una crítica bastante a lo que es la religión en sí. Yo leía, por ejemplo, que el director Darren lo que dijo es que usó lo de las referencias bíblicas como una estructura, pero no como lo principal. Para mí lo principal, que es algo más o menos que dijo en una entrevista, pasaba por el hecho de una crítica a la humanidad en sí, al humano. No religioso o no religioso, sino al humano en general. Claro que se muestra igual esta parte del fanatismo como muy fuerte, pero para mí hace como referencia al mismo hecho de que, Jesús fue, bueno, acaba de salir mi parte de secundaria y primaria en escuela católica, pero de todo eso que le hicieron pasar, que no era necesario. Entonces yo creo que muestran distintas atrocidades realizadas por el humano a lo largo del tiempo, y al estar contado desde la madre naturaleza y Dios, empezamos con lo que fue Caín y Abel, después seguimos con lo de Jesús, y después pasaron todas las otras atrocidades más actuales. O sea, habían un montón de cosas como muy heavy que se mostraron en este pequeño fragmento que nombraba al principio. Pasa que es como yo no vi esa entrevista, pero yo siento que es una alegoría a la Biblia en sí, y tiene la mirada judeocristiana en la estructura, ¿no? Sí, este director siempre ha estado enfocado en dar una visión de la sociedad, y en este momento, lejos de querer hablar bien de la Biblia, porque claramente no pasa, quiere dar desde un enfoque convencional lo que para él es la humanidad, que es bastante trágica, es bastante mala. Y si hablamos de director... Es lo que decía, que al final, como se destruye casi todo el mundo, vemos renacer la madre tierra de lo que se había. Sí, pero es un renacer trágico, porque es un renacer que va a volver a romper. Creo que es algo de un aprendizaje que no, o sea, es algo que no aprendemos nunca, como que el humano siempre va a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces por eso creo que es tan cíclico. Creo que lo bueno que tiene en sí la película, que te puede gustar, que lo que tiene de bueno la película es que te puede gustar o no te puede gustar, pero creo que hay mucho que indagar. En mi caso a mí me gustan mucho lo que son esas películas en las cuales te deja algo como para que vos, incluso en el año en el que salió, la película fue criticada como una de las películas del año, o sea, en crítica no estuvo bien vista, y sin embargo también hubo muchos críticos que la alabaron muchísimo. Entonces es una película interesante, por lo menos ya a ver, porque tiene esa que vos decís, bueno, a uno, para algunas personas detestaron, odiaron, no la entendieron, lo que sea que pasó, pero la calificó mal, y por otro lado tenemos a personas que le gustó. Yo
al lado de ese. Me gustó bastante la película, sentí que tiene muchísimos temas interesantes que tampoco se tocan mucho en lo que son otras. O sea, no encuentro una película que de la misma temática, entonces claro, me interesó mucho por esa parte. Entonces creo que el bueno incluso de este género del que estamos hablando es que no encontrás una película que sea común. Te puede gustar, no te puede, pero normalmente siempre va a haber algo en la cual podás debatir con otra persona y ver diferentes puntos de vista, y eso es interesante, o sea, desde mi punto de vista. Sí, bueno, hablando de este director, nunca vamos a recibir una película de domingo a la tarde. Es el director de Cisne Negro, el director de Requiem for a Dream, o sea... Qué mal que la cuestión es que, bueno, tuvo muy poco éxito en taquilla esta película. Además de dividir a la crítica en dos, tuvo muy poco éxito, es considerada una de las peores del director incluso. Pero bueno, es esta apuesta a lo novedoso. Hay muchas interpretaciones, por ejemplo, se puede entender como una relación tóxica, es la primera interpretación, el machismo y una relación tóxica que no para hasta sacarle el corazón a la mujer, así de gráfico, y volverla a someter a lo mismo una y otra vez. Y pasa que igual va con la mirada cristiana y lo del patriarcado y todo eso, o sea, es la misma, el hilo conductor, no sé. Y aparte la escena del bebé es casi una violación, podríamos decir en parte. Sí, tal cual. Sí. También que re rara esa escena. Sí. Sí, es que es la primera interpretación. Es una mujer que no ha parado de remarla en toda la película para que le vaya bien, para que fluya y para que se parezca a la relación de Michelle Pfeiffer. Y en realidad este hombre también parecía admirar la relación que tenía Michelle Pfeiffer con el marido. Yo pensé que en un momento iba a tener algo con ella. En la primera parte como que uno normalmente empieza a ver quién es el bueno, quién es el malo, en qué, y lo que te muestra, o sea, sí, de una que la primera interpretación, porque lo primero que ves es la mujer. Y lo que me pasó fue que como que vi a la esposa como la Eva, por así decirlo, como la mala. Después me pasó que vi a poeta como malo, después a la gente, o sea, me fui cambiando de la interpretación de una relación y todo eso. Incluso creo que lo bueno que tiene la película es que en caso de que alguien no haya querido seguir indagando en la película o lo que sea, también te deja un buen abanico de posibilidades para interpretar. Claro, exactamente. Entonces vos podés quedarte con esa que es interesante también, la relación entre los protagonistas, el machismo normalmente se enfoca en sus propios logros o lo que sea, y vemos Jennifer sufre muchísimo. Sí, que él nunca le hace caso a ella. Sí, totalmente. Y bueno, y desde la apuesta igual, porque estamos hablando de una estructura circular, ella pasa toda la película girando en círculos y siendo seguida por la cámara. Los movimientos de cámara es puramente hacer giros alrededor de ella, es genial. Sí. Más de la mitad de la película la cámara le está siguiendo. En donde también me pareció interesante que sea sola en una casa, o sea, que ¿cómo sería eso, no? Una sola escena, una sola locación. Una sola locación, o sea, la película se basa solamente en la adentro de la casa, no vemos ningún otro lugar ni nada. Sí, es ella de turista en su propia casa, es ella viendo todo lo que le hacen y siendo seguida en círculos por su casa. Bueno, si les parece, pasemos a la segunda película que teníamos preparada, que es The Perfection, una producción de Netflix que está dirigida por Richard Shepard y está protagonizada por Alison Williams. Enzo, ¿tenías ahí el plot, la línea argumental? Sí. Bueno, The Perfection nos cuenta la historia de una chica que solía ser una prodigio del cello, pero le pasó algo que hizo que dejara de serlo. Esto que le pasó lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la película, así que no se los cuento para no hacerles spoiler. Ella viaja al oriente y se encuentra con su reemplazante, por así decirlo,
que es la nueva prodigio del cello de la escuela de cello de donde ella salió, y va a empezar entre ellas, entre estas dos mujeres, una historia como de amor, pero también como de celos y de venganza, que bueno, que esta película lo que tiene es que tenés que llegar al final para poder comprender bien qué es lo que está pasando en la cabeza de todos los personajes. Entonces eso es lo que a mí me gustó mucho de la película. Sí, lo que tiene esta película son como 3 partes, porque a la mitad de la película nos damos cuenta de las primeras intenciones que tenía la primera protagonista, y después al final nos damos cuenta de la verdadera razón que tenía ella. Sí, todo el tiempo nos está engañando como espectadores. Es una película que juega mucho con el sonido tiene mucha importancia en esta película, entonces es algo que está muy copado, que por ahí siempre hablamos, siempre nos pasan las clases, ¿no? Que viste que los profes nos dicen que al sonido no se le da mucha bola y cosas así. Sí, y como que en esta película, claro, y en esta película está muy presente. Y otra cosa que me gustó a mí de esta película es que presenta una pareja de 2 mujeres, que es medio raro encontrar eso en cines de terror o de fantasía. Qué raro. Claro. Es raro. No sé, es raro porque no es del típico cine. Le digo que raro que a Lenzo le guste. Sí, obvio. Es que yo todo lo que tenga claro. LGBT lo veo. Pero me gustó mucho porque aparte muchas veces por ahí el gay o la lesbiana en las películas de terror siento que están un poco estereotipados y que sirven como para que el asesino los mate, ¿viste? ¿Viste? Tipo... Totalmente. ¿Cómo se llama? Sí. Como los afrodescendientes, claro, que pasa lo mismo, lamentablemente. Sí. Total. Sí, en sí las películas LGBT siempre tratan como de contar la historia de una lesbiana o de un gay. Esta es como que la tratan muy... otro lado, o sea, es la pareja gay, pero podría haber sido total. Está normalizado totalmente. Normalizar la pareja gay para hablar de otra trama, no necesariamente que la trama siempre tenga que ver, que claro. Eso es parte de normalizarlo y es parte de lo que está bueno. Total. Y aparte una de las cosas que más me gusta de la película es que al principio muestran esta rivalidad entre las 2 protagonistas, te das cuenta que hay celos entre ellas que no se quieren, y de la nada como que son amantes, como que se quieren. Y vos decís, bueno, habré interpretado mal la primera parte de esa rivalidad, pero vuelve a esa rivalidad en la mitad. Entonces eso está muy bien logrado porque da el indicio con la actuación únicamente. Claro. Y bueno, el final polémico. A ver, ¿por qué te parece polémico? No me gustó. Para mí hubiese sido la película perfecta si terminaba... No sé si me autorizan. Sí, se puede. Spoilear. Cuando van en micro, ¿vieron? Cuando la protagonista, cuando nos damos cuenta de las verdaderas intenciones de la protagonista, que es cortarle la mano a su enamorada, así de culebrón. Sí. Pero vos ahí pensás que es por celos. Pensás que es por celos y eso está buenísimo, porque vos hasta el momento creías que eran amantes y que estaba todo bien, pero te das cuenta de que lo que ella quería realmente, lo que hace ella es drogarla hasta que ella se convenza de que tiene una enfermedad que se basa en largar bichos, y hasta que ella misma ve que le está explotando el brazo por los bichos que le salen de la sangre, y todo eso es para que se corte el brazo y no pueda tocar más el cello, es para engañarla y que pierda su lugar como favorita. Y eso pero más adelante pero ahí está buenísimo, para mí si terminaba ahí era el final perfecto. A mí eso justo no me gustaba, porque no me gusta que muestren rivalidad entre mujeres, porque siempre es lo mismo, como que las mujeres siempre rivales, siempre celosas entre ellas, y me parece un poco machista un poco eso. Pero es que pasa que no importa si son mujeres o hombres, pasa que pues es el celo profesional. Igual también tocando el cello, aunque sea un hombre, una mujer o 2 hombres. Claro. Siento que sí, la escena fin, ellas tocando el cello las 2 juntas, siento que tendría que haber estado porque es una escena hermosa. En sí lo que me un poco es la parte de que le cortan un poco más lo matan al abusador, que me parece bien. Pero siento que esa escena la metí de otra manera. ¿Sabes qué pasa? Que es raro también que la chica que perdió su mano y que perdió la posibilidad de tocar a su fuente de vida se tome tan bien eso y entienda que es como, bueno, lo hizo por mí para que me dé cuenta que en el conservatorio me violaban. A ver, no le cortás la mano. Claro, va y le decís. Es como,
no sé, eso para mí no estuvo tan bueno. Están violando. Sí, aparte pensamos que la trama iba por ese lado, por la rivalidad de ellas, y de la nada como que salta con otro giro que podría haber sido introducido desde el principio, que es en el conservatorio en el que iban Charlotte y Lizzie. Las violaban, las abusaban sexualmente cuando les salían mal las notas del instrumento para llegar a la perfección. Pero me pareció un poco abrupto meter un giro tan grande cuando pensamos que la película iba por otro lado. Y encima como que en esa parte también se empieza a poner gore, que era algo que solo había pasado mínimamente cuando ya se corta la mano. Entonces sentí como que se desvirtuó, como que cambió el estilo y cambió la trama de pronto. Particularmente. Y que capaz sí, a propósito, pero ¿para qué? Y capaz para mostrar, o sea, como porque al principio estaba mostrando una película como tipo perfecta y ir todo lo contrario al final. Sentí que quisieron darle otro giro como sorpresa, pero fue innecesario porque con la anterior nos bastaba y nos cerraba una idea que era más fiel con lo que trataba la película, que lo otro que lo sentí como un poco descolgado porque no lo noté en un principio. Sentí como que estaba viendo otra película de repente, me pasó eso. ¿Te pareció forzado? Pero bueno, sí, me pareció forzado, pero a Lenzo le gustó, así que se ve que son puntos de vista. Exactamente. Y bueno, después si hablamos de los encuadres en esa película, son perfectos, o sea, son simétricos. Hermoso. Completamente. Es un guiño eso al nombre de la película. Orgasmo visual, diría el Bruno. Bueno, para mí Sí, esta película de Perfection sí me pareció muy de terror psicológico a mí porque porque para mí el terror psicológico va en, como dijo la Belu al principio del podcast, como que te llega a tus propias emociones, a tu propia psicología, ¿no? Uh-huh. Y esta película me pasó eso, ¿no? Como cuando descubrís que es todo el tema del abuso y todo eso, que eso como que me quedé re choqueado, me quedé así como, y aparte es algo que súper pasa en los conservatorios o en los, no sé cómo se dice, en los lugares cuando uno va y como vive ahí mientras estudia. Sí. Que hemos visto muchos casos acá en Mendoza también. Algo que siento que pasa y es horrible. Vale, eso después sí. Igual un poco como que lo satirizaron, me dio la sensación. Al ser tan evidente la apuesta y tan grotesca esa parte, sentí como, y más que cayó de golpe, como que la sentí forzada, sentí que no iba por ahí, y aparte me pareció mucho más impactante el primer giro. Sí, yo creo que dos personas que supuestamente se querían, ella era una chica violada, las dos eran chicas violadas. ¿Por qué no se daba? Sé que si estás metido en un círculo de violación lo terminás naturalizando, pero siento que cortarle la mano para que se dé cuenta que ha sido violada es como, no sé si sirve. Medio fantasioso, o sea, en esa parte es media, que no sé si es la mejor, o sea, creo que demasiado rebuscado, sí, puede ser que sea demasiado rebuscado la idea de meterlo como de golpe, tal vez la construcción del guión siento que no fue tan... A mí en lo personal, esa era la buscaba, lo personal, ahí está. A mí en lo personal la película me gustó, justamente me trajo bastante el cambio brusco, o sea, me sorprendió. Creo que eso lo logró la película, lo que te trata de hacer, o sea, que vos teniendo una idea con más o menos de la película de qué se basa, igual aún así en ella vos vas cambiando, o sea, porque como dicen ustedes, como que ves que están celosas, ves que se quieren, después es medio raro, pero nunca te imaginas que lo que termina siendo. Pero sí, aún así, diciendo que me gustó el cambio brusco y todo, demasiado real que a alguien le vaya, no reacciona de otra forma que diga, bueno, ahora no tengo brazo y está bien porque me querías mostrar eso, o sea, siento que... Claro, en la última manera sí lo hubiera dicho, bueno, gracias por salvarme de eso, pero no tengo mano, no puedo tocar.
O sea, es muy, muy violento y te lo hacen ver como un acto de amor, que le ha cortado la mano, terrible, y es como un montón. Pero bueno, en parte fue para que los del conservatorio, para que la chica se diera cuenta que cuando va sin mano al conservatorio ya no la querían más y la tiraron a la basura. Ese era en parte el objetivo, entiendo. Menos mal que no la viste, Belva, de Perfection. No, todo de verdad que hay cosas que me son muy difíciles de ver y por lo que escucho que hablan de Perfection es complejo, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. O sea, que espero que hayan sido, o sea, que el director y los guionistas lo hayan tratado con el respeto y, o sea, y con los cuidados que se tienen a la hora de hablar sobre abuso. Así que bueno, qué bueno que no me tocó verlo. Sí, para mí, o sea, no hay ninguna... en el podcast, pero bueno. Cuando ves la peli no hay ninguna escena explícita así tipo 13 Reasons Why, que viste que te muestran escenas de violación explícitas. Sí, tal cual. Así que bueno, ya por eso... Tampoco las he visto por suerte, pero sí sé que suceden. Claro. Bueno, no, hay muchas películas con escenas de violación explícita, Irreversible, por ejemplo, también. Uh-huh. Pero por ese lado la película me parece que lo trata bien, o sea que no se va a lo, ¿cómo se diría? A lo morboso, ¿me entendés? De mostrar una violación y más a una menor de edad. Claro, sí, tal cual. Sí, bueno, en definitiva para mí lo que le jugó en contra es no definir si era una película de rivalidad o una película de violación, porque son dos cosas que no pueden convivir porque son muy fuertes, o sea, son para desarrollarla durante el principio. Claro. Pero bueno. En definitiva, pasemos a la próxima película. La última. La última, la frutita del postre, para mí. Bueno. La mejor. Es la mejor. Mira, de las tres, la mejor que hemos elegido. No. Estamos hablando de It Follow, una película de David Robert Mitchell, con Maika Monroe. Y no sé si vos, Belu, tenías el plot. Sí, comento. Bueno, la película va sobre una joven, Jay, quien es perseguida por un ente sobrenatural. Esto sucede después de que ella tiene un encuentro sexual con su pareja y la cuestión sería que hay este ente sobrenatural acecha a distintas personas, y para que este ente deje de acecharte vos tenés que transmitir esta maldición por medio de relaciones sexuales. Entonces Jay se encuentra entre el dilema de salvarse de que este ente no la asesine y de transmitirle esta maldición a alguien más. Sí, para mí la peli fue un encargo de la Iglesia Católica, básicamente para que las mujeres tengan encuentros sexuales. Bueno, vieron que al principio cuando hablábamos del género de terror yo dije que hay un género que se utiliza a veces para tapar tabúes, y justamente creo que la película habla de las enfermedades de transmisión sexual, y como que, bueno, todas las películas, ¿no?, que hemos hablado tratan un tema que está escondido, por así decirlo, que es como una trama sutil por atrás. Oculta, claro. Y esta, bueno, sí, es las enfermedades de transmisión sexual, pero para mí se me hizo un poco larga, o sea, como que sentí que con un poquito menos de... No puede decir eso. No, sí. Para mí es usted se tiene que arrepentir. La única película que yo vi que me resultó larga de las tres que dijimos, y no, o sea, no larga de que tediosa, sino de que creo que con menos tiempo podían contar lo mismo, fue Madre. Creo que Madre tranquilamente podría haber sido... Sí, también. Opino igual. 45 tal vez, en, no sé, 2 horas me parecieron un poco extensas para lo que estaba contando. Pero esta me pareció, no sé, me encantó It Follows. Sinceramente. A mí me encantó también. Sí, no puedo creer la fotografía que tienen para haber tenido un presupuesto de 2 millones. O sea. Yo creo que normalmente hablando de duración, para una película de terror 2 horas es too much, o sea, demasiado. Creo que con 1 hora y media normalmente es la media, o sea, obviamente que debe haber excepciones y todo lo que quieras, pero creo que para mantener al espectador en una película con 1 hora y media basta y sobra, me parece de mi lado, viste, no sin haber algo, deben haber excepciones, como te digo, un montón,
a mí no me molestan las películas de larga duración, pero cuando te están contando durante todo momento, sentí yo que hay una parte de madre donde no sé si se estanca, pero como que tampoco me estaban contando mucho en lo personal. Sí, ¿no? y lo bueno que tiene It Follows es que igual cuando vos estás como esperando que pase algo o estás no querés que pase más nada porque te está persiguiendo alguien, vos estás tranquilamente y decís, dale, andate de ese lugar porque está viniendo alguien, y muestran y sí, viene de lejos algo. Sí, creo que incluso esta película It Follows es la que tiene las características más de, se podría decir, cine de terror de las tres. Es como el constante, sí, claro. ¿Por qué te vas sola si sabes que va a aparecer? ¿O por qué bajas a tal lugar? ¿O por qué abres la puerta? O sea, son cosas que cuando uno ve una película de terror, las cosas obvias lo dicen. Justamente eso iba a decir, que me parece que lo más interesante que tiene es que es una película, o sea, de terror, en el sentido de que está todo muy bien escondido, o sea, está escondido todo metafórico que tiene detrás de la película, pero si no, cualquier persona puede y tomarla como una película de terror más, quizás no entendiendo mucho el final o lo que sea, pero sí tiene crimen, ¿se dice? Tiene un enemigo marcado, que es una persona que va cambiando de personalidades, pero tiene como lo esencial no, tiene como lo normal, las características más. Claro, tiene lo principal que tiene que tener la película de terror para una persona, digo, un espectador común, para una persona que muchas veces se critica justo eso en el terror, de que uno no sabe muy bien si a qué le llamamos terror. O sea, mucha gente piensa que, no sé, o que está bien en su opinión o lo que sea, que el terror es ir a pagar para, por ejemplo, vas a un cine y lo que buscas es que asustarte, y normalmente no sé si se trata, o sea, yo hablo más que nada del terror, entonces la película está dirigida para capaz el público que quiere indagar más sobre la temática, y también una persona, los screamers, porque lo tiene y después pensé, es un fantasma, es un demonio lo que te está siguiendo, y si investigas te das cuenta que está ligado a las relaciones sexuales y es esas. O sea, siento que la película es fácil de digerir, por así decirlo. Es una película que es como el cliché de lo que es el terror a la gente común, entonces tiene eso interesante que abarca todo, porque es mostrarle esa película a una persona que, como te digo, que no se va a pagar el cine para querer asustarse nomás, y también para otras personas que le gusta indagar un poquito más siempre en lo que es y se encuentra con un abanico increíble. La cantidad de teorías que tiene esta película, y todas encajan o que pueden encajar, es muy interesante. Una de las teorías, la de enfermedades de transmisión, la otra teoría decía de que es el miedo a madurar de las personas adolescentes. Después habían teorías de que es el miedo de una mujer a decir que está embarazada, y no sé, bueno, está plagada de teorías que son muy interesantes. O sea, eso es lo que encontré yo en la película. Sí, y es una película que interpela a la mayor cantidad de personas, porque con otro terror más similar al horror es como, bueno, si no me voy a ir a vivir a una casa en las afueras de la ciudad que tiene pinta embrujada, bueno, no me va a pasar eso. Pero acá es como, así como me puedo contagiar el SIDA, me puedo contagiar que un demonio me persiga hasta la muerte y me mate. Sí, yo no sé si puede que sí lo sea, pero yo no sentí tanto la idea o la referencia a lo de las enfermedades de transmisión sexual. Me hace como un poco de ruido que haya sido eso a lo que quiso hacer referencia al director. Puede que sí, ¿no? Pero
¿Y a qué lo sentiste que hacía referencia? Más que nada, No sé, es como muy simple, pero a la muerte en general. Es como, para mí la película pertenece al género del slasher, ¿no? En donde hay un asesino. No, bueno, no nos en digas este eso, por caso, favor. No nos digas eso en este podcast, te lo pido. o un ente que persigue jóvenes o adolescentes. Slasher es una están ausentes. Sí, todo sé, bueno, pero había que tratarlo, había que decirlo. Yo siento que no va por ese lado. El tema es que no es cualquier asesino, es un asesino que se transmite por transmisión sexual. Es como muy loco esa premisa. Sí, incluso lo incluso lo de las transmisiones sexuales, también la teoría esa tiene varios guiños en la película, como por ejemplo, no sé, como que mezcla mucho la época en general, o sea, como que la enfermedad, que eran como menores los cuidados de formación respecto a eso. Y claro, leí, está mezclada la época, porque en la película, por ejemplo, no tenés televisores de plasma, por decirte algo, tenés televisores viejos. Sin embargo, en un momento ella como que saca celular, saca eso donde podés leer los libros, no sé cómo es. Sí, como un los libros como electrónico. Exactamente. Claro, entonces es como que mezcla eso, y una de las teorías que decía que era la enfermedad, no sé cómo decirlo, por eso le digo así nomás a usted, la enfermedad de transmisión sexual, decían que era por eso, porque como que de la época de antes y la de ahora es un tema siempre ha estado, y que qué sé yo, y que por eso querían mostrar, no sé cómo decirlo, pero no, es demasiado complejo, ¿no? Sí, yo sí leí que buscaban desde el arte de la película en general, como que sea un ambiente, no es la palabra correcta, pero como que sea temporal la película, que entre que tiene algunos tintes de los 80, como por ejemplo la música, que me pareció excepcional, o sea, me pareció increíble, como hasta la ropa o algunos artículos o objetos que fueron agregando en la película, pero a la vez tenías, como decimos, teléfonos o libros electrónicos, entonces como que te saca un poco de la idea que es en los 80, por ejemplo, ¿no? Yo insisto, creo que para mí no está tanto, o sea, capaz con esos pequeños detalles quiere hablar de que eso pasaba más que nada en esa época. Podría ser, habría que indagar ahí, porque me parece que es algo bien político, bien, hasta te diría sermón educativo, en parte. Nada, con esta peli podríamos cerrar diciendo que es otra de las cosas llamativas, es que es muy bella, digamos, compositivamente, y eso no tiene mucho que ver con el género terror, entonces es algo que la hace bastante particular, porque es como muy blanca, muy colores pastel, muy rosadita, muy simétrica, y sí, yo creo que y las películas de terror tienen todo lo contrario, son colores duros. Sí, dependiendo también de la película. Digo, psicológico como que se apoya mucho en el arte, ya que como es una película donde tenés que pensar un poco, indagar, tiene que, de alguna manera. Yo creo que lo que estuvo bien en la película fue el manejo de los espacios, cómo fueron creando los climas de tensión. Al principio hay una escena cuando Eva está cenando con Hugh, o después creo que tiene otro nombre, John creo que es después. El cretino, barra el cretino. En un restaurante, barra el cretino, donde están en un restaurante y la cámara comienza como a acercarse más hacia ellos, pero sigue dejando un espacio negativo, por así decir, de la ventana, como para generar la presencia. A mí me pareció muy bueno el manejo de las presencias en la película, cuando todavía no está por aparecer el ente, ¿no? Claro, es ese espacio dramático que no entendíamos por qué estaba, porque no sabíamos lo que pasaba en la película realmente, y después intuimos que es seguramente el ente del chico que lo venía a buscar. Claro, tal cual. A mí me pareció de las tres películas la mejor. Podríamos decir para el final de la película que respeta el género en el final también, porque es un final sumamente abierto, lo que caracteriza el género terror, porque nos muestra que el peligro sigue inminente, que el peligro está ahí todavía y que no se ha ido, y que no sabemos si a estos dos chicos ahora los siguen persiguiendo o pudieron librarse del demonio. Tal cual. Bueno, lamentablemente tenemos más tiempos. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Yadri. ¿De por qué? Renzo, y a nuestro invitado especial, Renzo. No sé si querés decir algo. No, yo agradecer, muy contento de poder participar en cine. Amo el cine,
no estudio, no nada, pero un gran aficionado a las películas, o sea, me las paso viendo y estoy feliz de estar acá, así que bueno, les agradezco a todos y un gran abrazo. Renzo, muchas gracias por participar y siempre serás bienvenido a otro podcast. Dale, no, perdón, dale, no. Gracias. No sé, ya está, chao. Bueno, sin nada más que decir, nos vamos.